Hola, buenas tardes. Vamos a ver los gobiernos de la República restaurada. Al terminar la segunda intervención francesa, regresa Juárez al gobierno. En ese momento se inicia lo que se conoce como la República restaurada. La República restaurada son dos gobiernos que son caracterizados por la civilidad y un proyecto de gobierno basado en la República. Estos dos gobiernos son el primero de Benito Juárez y el segundo de Sebastián Lerdo de Tejada. Ok, bueno, vamos a retomar entonces al terminar la segunda intervención francesa, cuando Juárez regresa a la República, regresa al gobierno. El triunfo de las tropas republicanas significa para Juárez su consolidación como presidente de México. Desde finales de 1857 sustituye a Comonfort y las medidas implementadas por Juárez son muy importantes. Entre ellas destacan el juicio de amparo para proteger a particulares contra posibles abusos que haya para ellos. También en esas medidas hay un personaje muy importante, Gabino Barreda, que es ministro de Educación. Él fundó la Escuela Nacional Preparatoria. Esta es una sustitución al modelo educativo del clero. También creó la Escuela de Medicina y las escuelas de Ingeniería y Leyes. Gabino Barreda introdujo la filosofía positivista. Esto es muy importante porque es un movimiento que se conoce como el positivismo. Bueno, este movimiento se distinguía por el vigoroso impulso a la ciencia y a la tecnología para la modernización industrial de México. Es un movimiento muy importante que ayuda mucho a que México se empiece a actualizar. En 1871, Juárez se mantuvo como presidente de la nación en una reelección que es de 1872 a 1879. Sin embargo, había personas que se empiezan a manifestar en contra. Uno de ellos es Porfirio Díaz. Él lanza un plan que se llama el Plan de la Noria. Esto lo hace en 1871, pero no tiene éxito. Sin embargo, empiezan a conocerse sus ambiciones políticas. Juárez permaneció en el poder hasta julio de 1872. Al morir, dio pie a un cambio presidencial. Juárez murió, como dijimos, en julio de 1872 de una enfermedad del corazón. Él tenía angina de pecho y no logra terminar su mandato. Sin embargo, se queda como primer mandatario interino Sebastián Lerdo de Tejada, quien pretende practicar la reelección a finales de 1875. Sin embargo, él también tiene oposición. ¿Quiénes se oponen? Bueno, pues se oponen generales porfidistas y esto es conocido como el Plan de Tuxtepec. En octubre de 1876, Porfirio Díaz estaba al frente. Logra derrocar a Lerdo de Tejada y también al ministro de Justicia, José María Iglesias. Vimos que Porfirio Díaz, desde que estaba Juárez, estaba en contra de las reelecciones. Creo que no mucho tiempo estuvo en contra de las reelecciones porque él se reeligió 8 veces, pero bueno, eso pasa más adelante. El plan de Tuxtepec resultó exitoso y logró el triunfo en la batalla de Coacat. El general Manuel González derrotó a las tropas de Lerdo entre octubre y noviembre de 1876. Porfirio Díaz ascendió al poder en términos materiales. Ahora, aquí van a tener una tarea, chicos. La tarea es, ¿cuáles fueron los movimientos de oposición al gobierno de Juárez? ¿Sí? Entonces los investigan y hacen por ahí sus anotaciones, por favor. Vamos a estar preguntando. Vamos a platicar un poquito del porfiriato. El porfiriato como una dictadura, como medio para conquistar la paz y sus características.
Bueno, existe entonces un régimen militar, que es el régimen porfirista. Este régimen es una larguísima dictadura. Se distinguió por un control personalizado y militar de la vida nacional, pero también por una fuerte represión social y política. En esta represión, por supuesto, utilizaban las Fuerzas Armadas, estaba el ejército. Era una represión social y política, y pues siempre que el sistema lo requería, ¿no? Entonces no había problema porque estaba ahí a la mano. Ok, ¿cómo era este régimen? El Congreso quedó sometido como un órgano legislativo al servicio del dictador. También la reelección continua fue practicada, como ya habíamos dicho, durante 8 periodos. Algunas veces fue de forma muy abierta, otras veces fue simuladamente. Sin embargo, todas estas veces hubo reelección. Y bueno, el lema de ese entonces era poca política y mucha administración. Entonces, por lo regular, cuando alguien quiere seguir en el poder, no va a querer política más que la de él. También se caracteriza por el control de la prensa y de cualquier forma de oposición. Esto es muy característico de autoritarios, de régimen autoritarios, pero en especial en este régimen. Hay una fuerza pública y militar que controla a la prensa y que va a estar controlando a todo aquello que se opone. También otra característica es que se anula el federalismo. Ya habíamos comentado que el federalismo lo que significa es que cada entidad federativa tiene su propio gobierno. Pues en este momento queda anulado por completo. Así que en lugar de gobernadores electos mediante votaciones, Porfirio Díaz lo que hace es aprovecha la estructura que hay en ese tiempo de los caciques, esta estructura caciquil que le ayuda mucho, y bueno, pues como existía en un gran número de regiones del país, entonces él aprovecha esta estructura para imponer, para remover a los gobiernos locales, a cualquier gobernador local, él lo movía y lo imponía para que quedara alguno de sus amigos o alguna persona allegada a él según sus conveniencias, para que pudieran estar de acuerdo en todo lo que él quería hacer. Bueno, mucho se ha dicho que en esta época de Porfirio Díaz hubo una gran productividad en México. Se avanzó en muchos rubros. Vamos a ver cuáles son esas ramas productivas en el México porfirista. Bueno, en ese tiempo se avanzó en una gran estructura petrolera. Ahí es donde se inicia con esta infraestructura que hasta ahora en México nos ha ayudado, el petróleo. También avances en una industria ferroviaria. Se empiezan a hacer los caminos para que los trenes empiecen a viajar por todo el país y empiece a haber toda esta estructura. También se avanza en la industria eléctrica, en la producción minera, se empiezan a explotar grandes minas en muchos lugares de la República, y también la hacienda porfirista, empieza a haber grandes haciendas. Hay algo que tiene mucho que ver con la riqueza en México, que es la exportación del enequén. Quizás ustedes ni siquiera sepan qué es el enequén. El enequén es una planta que se daba en la región de Yucatán, y a lo mejor algunos de ustedes han visto las sogas, los lazos, pero no de plástico, sino estos que tienen que son unos lazos muy burdos, ¿sí? Que son amarillos y que inclusive cuando ustedes los tocan pican, que hay algunos zacates que se hacen de ese material. Pues este es el enequén, y hay una gran exportación para muchas partes del mundo de esta producción que hay en México,
pero que da como resultado que haya un gran abuso de la gente que está trabajando en toda esta región del Enequén. Bueno, también hay compañías deslindadoras de tierra. Bueno, pues vemos entonces que la vida económica bajo la dictadura fue muy intensa. Hubo fortísimas inyecciones de capital privado y del comercio exterior. México tenía socios comerciales muy fuertes, como hoy en día todavía existen, pero en ese entonces era Estados Unidos e Inglaterra. La industria se extendió en regiones como México. Cuando decimos México estamos hablando del Estado de México, Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Repito, la industria se empieza a extender en regiones como el Estado de México, Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Las compañías internacionales se empiezan a apoderar de los recursos naturales del territorio mexicano. Empiezan a quedarse con toda la riqueza de nuestros recursos, pero también de la fuerza de los trabajadores. Empieza a haber una explotación muy fuerte, tanto de obreros como de campesinos. Se empieza a ver, no sé si ustedes han visto algunas películas mexicanas, donde hablan de los peones, de la raya, de qué se trataba estas dos situaciones que eran muy fuertes para los campesinos, para los obreros. Y todo esto era permitido porque eran custodiados por rurales, por gente que ejercía fuerza, que se distinguieron en la hacienda de esa época como un sistema semi-feudal. Eran casi los dueños de los hombres en ese territorio. También ocurrió en esta época del Porfiriato que algunos edificios públicos se engalanaron a la usanza europea, o sea, eran muy bellos. Pueden ir al centro de la Ciudad de México y visitar el edificio de Correos, también pueden visitar el Palacio de Bellas Artes, y bueno, pues toda esta construcción es muy hermosa, pero era al estilo europeo. Se ordenó construir en 1910 el recinto legislativo, que más adelante la Revolución Mexicana adoptó como monumento posteriormente, porque ya no se pudo continuar. Entonces ahí está el monumento a la Revolución. Originalmente lo mandó a hacer Porfirio Díaz para que fuera un recinto legislativo, que ya no se termina. Bueno, en la educación pública se empiezan a hacer algunas cosas. El Ministerio de Justicia en 1901 y la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Estas dos fueron dirigidas por Justo Sierra. Justo Sierra es un notable intelectual que se preocupó por una educación que fuera laica y científica. Este personaje también se preocupa por la refundación de la Universidad de México. La Universidad de México había permanecido cerrada desde el imperio de Maximiliano. Entonces, Justo Sierra hace la refundación y esta escuela pues se vuelve a abrir y ahora podemos disfrutar de ella, muchos de nosotros. Bueno, en lo cultural persistió el positivismo, ya habíamos hablado de este movimiento, como una filosofía al servicio del régimen. Y vamos a hablar de algunos aspectos culturales que hubo en esa época, muy importantes, que se destacaron en la época del Porfiriato. Se dio un afrancesamiento en la vida artística y cultural. La moda, el mobiliario, las costumbres, la arquitectura, los espectáculos como la ópera, como la música, como el teatro, todo esto tenían que ver con Francia. En ese tiempo se bailaba
valses hermosos y la gente rica participaba de todos estos bailes con vestidos largos y participaba la gente rica de ese entonces. Y desde entonces nosotros hemos heredado la costumbre de los 15 años. El baile de 15 años se hace un vals porque hay este anhelo, este deseo de participar en una sociedad afrancesada, en una sociedad que baila vals con este vestido largo, con todos estos cadetes, con toda esta elegancia de aquel tiempo. Entonces, como pueden ver, todavía en nuestra cultura y en nuestra época tenemos ciertas cosas que tienen que ver con Porfirio Díaz, así que no nos sintamos tan avergonzados de ello. Bueno, eso fue un chiste. Las nuevas corrientes del realismo y modernismo estuvieron representadas con la producción poética y novelística de Emilio Rabasa, Amado Nervo, Manuel Acuña, famosísimo con su Nocturno Rosario, Federico Gamboa, Manuel Paino y Rafael Delgado. También la historia nacional fue analizada por Vicente Riva Palacio, Francisco Bulnes y Justo Sierra Méndez. Ahora, con el propósito de contrarrestar la educación positivista, fue creado el Ateneo de la Juventud por intelectuales como Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña y José Vasconcelos. También hubo una publicación de la revista Azul y la revista Moderna, en las que se mostraban los excesos del romanticismo y el culto a la forma, que reunieron a los grandes valores de las letras, Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina y Amado Nervo. La pintura tuvo dos vertientes, la europea y la nacional. Ejemplo de la última, o es decir, de la nacional, fue la obra paisajista de José María Velasco. Bueno, en la parte del grabado cobró un carácter nacional con José Guadalupe Posadas. Y también se dio gran actividad en el Conservatorio de Música y cobraron popularidad las obras de Felipe Villanueva, Juventino Rosas, que fue también el que hizo varios vals, y Manuel M. Ponce. Entonces vemos que en la parte artística se avanza demasiado. Bueno, vamos a ver otro tema. Creo que va a ser el último tema que vamos a ver el día de hoy, para que avancemos en los temas de Historia de México. Y este tema corresponde a su programa 8.8, Disidencias, Huelgas y Represión. Como podemos observar, el sentir general era de malestar e inconformidad. No solamente dentro de México, de los peones y de los obreros que estaban pasando todo este malestar, sino también extranjeros también ya se daban cuenta de lo que estaba pasando en México y esto empezaba a incomodar. Ok, había este sentir de malestar, de inconformidad bajo una dictadura militar que no lograba someter totalmente las manifestaciones de oposición. Siempre había manifestaciones de oposición que iban a estar ahí, ¿ok? Una de las más importantes fue del Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano fue una organización política, la mejor organizada, que se fundó desde el año de 1900 y que su principal promotor de las demandas laborales eran muchas que podemos gozar hasta nuestra época, que desde entonces empezó a luchar por jornadas de 8 horas, prohibición del trabajo infantil, indemnización por accidentes de trabajo y por
el salario mínimo, que en ese entonces el salario mínimo era de $1. Bueno, había métodos radicales y clandestinos que promovían este tipo de organizaciones. También había una organización proletaria y estaba a cargo de los hermanos Flores Magón, de Camilo Arriaga y Librado Rivera. Entre los periódicos de esa época había algunos muy importantes. Era el Regeneración, uno muy conocido, otro era El Hijo del Ahuizote, y estos periódicos difundían ideas de lucha sindical y, por supuesto, criticaban al dictador, cosa que al dictador pues no le alegraba mucho. Bueno, vamos a ver que en ese tiempo hubo huelgas de mineros. En el año de 1906 hubo una huelga muy importante de los mineros en Cananea, en Sonora. Les voy a dejar una tarea. Quiero que me investiguen sobre estas huelgas, sobre la huelga de los mineros en Cananea, ahí en Sonora, de los obreros de la industria textil en Río Blanco, Veracruz, que fue en 1907, la creación del Círculo de Obreros Libres en 1906, y también van a investigar un poquito sobre los partidos de oposición, que ya habíamos hablado de esos partidos, que es el Partido Liberal Mexicano y el Partido Nacional Antireeleccionista. Bueno, continuamos en la próxima clase con los temas que nos quedan pendientes. Muchas gracias, que pasen buena tarde.